Bien, empezamos con el último epígrafe de Platón, de la filosofía platónica que acabamos de estudiar, que es la filosofía política. Lo titulamos El estado ideal y se basa este capítulo fundamentalmente en el libro de la República, donde se plantea esa cuestión: cómo es posible construir un estado ideal, un estado en el que, digamos, impere la justicia. Y el diálogo comienza precisamente en el primer libro y en el segundo y el tercero con una discusión tremenda con Trasímaco acerca de la cuestión de la justicia, y que es la justicia, si es la ley del más fuerte o si es el seguimiento estricto de la ley, tal y como se establece, por ejemplo, en la aplicación de la justicia por parte de los jueces, o si más allá de la aplicación de la justicia tal y como está establecida por las leyes de una ciudad, hay una instancia superior más allá de cada ciudad, por así decir, en virtud de la cual es posible discriminar si las leyes de una ciudad son o no son justas. Esa es una cuestión que es precisamente uno de los fundamentos de la discusión socrática contra los sofistas, precisamente porque los sofistas partían de la idea de que, de alguna manera, la justicia de cada pueblo depende de las leyes establecidas y es convencional, y no hay una instancia suprema superior más allá de la convención relativa a cada pueblo, con respecto a lo que debe ser o no debe ser justo. La cuestión de cómo puede alcanzarse un estado ideal tiene que ver y está relacionada precisamente con su teoría del conocimiento y con la teoría de las ideas. Si es posible alcanzar un conocimiento verdadero, es posible, a partir de ese conocimiento verdadero, reorganizar la realidad fenoménica, la realidad política, de manera que se ajuste en lo posible, se adecue o se adapte al modelo ideal establecido por las ideas. Con lo cual, la necesidad de conocerlas no solamente es una necesidad, digamos, de tipo cognoscitivo, sino que también es una necesidad fundamentalmente política, y esa es la clave. El punto de partida sería este: una ciudad solo es completamente justa cuando está compuesta por individuos justos y felices, del mismo modo que los individuos solo pueden ser justos y felices en el marco de una sociedad, de una ciudad justa. Así, el proyecto de felicidad del individuo es inseparable del proyecto de una ciudad totalmente justa. Alma y ciudad presentan, por lo tanto, una simetría total. El alma, según Platón, está compuesta por tres partes: una parte racional, una parte irascible y una parte concupiscible, siendo la parte racional la que debe dominar a las otras dos partes, la parte de las pasiones, la parte de las pasiones nobles o de las pasiones innobles, porque precisamente el control racional de esas pasiones es lo que hace un alma armoniosa, por así decir. Aquí tenéis: la parte racional del alma debe gobernar, dirigir y controlar las otras dos, pero solo puede hacerlo así mediante el ejercicio de la filosofía. Es precisamente el ejercicio del conocimiento. Se dirige al conocimiento de las ideas, pues solo desde ellas la razón puede organizar la existencia. Efectivamente, si las ideas son objetivas y absolutamente verdaderas, solo desde ellas podemos extraer criterios de organización de la vida válidos y universalmente válidos. Llegar a comprender, por ejemplo, la idea de justicia nos permite deducir criterios para comportarnos justamente en cualquier situación. Y de la misma manera, la ciudad va a entenderse, según Platón, compuesta de tres partes. Una parte constituida por los artesanos y labradores, que sería la parte de la ciudad equivalente a la parte, digamos, apetitiva del alma. Debe presentar la virtud de la templanza. Luego la parte, los guardianes o guerreros, segunda clase, digamos, social, que serían los defensores de la ciudad, equivalentes a la parte irascible del alma, ¿vale? Y cuya virtud sería la fortaleza o el valor. Y luego estaría la parte de los gobernantes filósofos, que corresponderían a la parte racional del alma. Así, los gobernantes filósofos serían a la ciudad lo que la parte racional sería al cuerpo. De esta manera, la justicia de la ciudad consiste en el equilibrio y la armonía entre las partes, y al igual que en el alma, la ciudad se hace justa y feliz cuando elige como guía su parte racional, los gobernantes filósofos, que ya han alcanzado un conocimiento de las ideas y pueden desde ellas extraer criterios de organización de la ciudad.
el filósofo debe ser, es la teoría del filósofo rey, en donde no porque el rey se tenga que hacer filósofo, sino que solo pueden ser reyes los que han seguido el camino de la filosofía. Solo los filósofos pueden ser. Por eso Platón propone que el rey filósofo solo puede serlo cuando, llegada ya a una edad, como 50 años, dice, esté ya tan orientado hacia el saber que renuncie o que quiera renunciar o que no tenga ningún interés en dedicar su vida a gobernar a los demás. Entonces, ese es el momento, dice Platón, en el que ya estaría preparado precisamente para ser un buen gobernante. La conformación de estas tres capas sociales, la capa de los artesanos, los guardianes y los filósofos reyes, no es por nacimiento, por lo tanto, sino que habrá que colocar en cada estrato en función de la educación de cada uno, no por nacimiento. Por eso Platón defiende la idea de que los hijos deben de vivir fuera de las familias, por así decir, y deben ser educados por el Estado y clasificados por el Estado para cumplir esas funciones en virtud de sus capacidades y de sus actitudes, simplemente, no por nacimiento. Es decir, de tal manera que se garantice una reorganización de la sociedad en términos de capacidad y de rendimiento y de actitud, y no en términos de herencia. De tal manera que de esa forma se garantiza un poco la justicia social y la igualdad de oportunidades entre todos los individuos. Como último punto decimos esto, que estas ideas sobre los gobernantes serán escogidos entre los guardianes. No han de ser jóvenes, no menos de 50 años, deben ser los hombres mejores de su clase, inteligentes y fuertes, que busquen los intereses públicos como si fueran propios. Deberán educarse primero en la música, la gimnasia, las matemáticas, astronomía, como preludio introductorio al estudio de la filosofía. Precisamente este es, digamos, el programa de educación que debe asignarse a todos y en virtud de cómo lo desarrollen, pues seleccionar a los mejores. Lo que después de estudiar y ser aprobados en la práctica manifiesten buenas cualidades podrán ser gobernantes. Mención especial, dice aquí, merece las mujeres, puesto que en ningún momento Platón considera que haya ningún tipo de discriminación en cuanto a las posibilidades de acceso a estas funciones de gobernación para hombres o mujeres. Podrán ser filósofos o filósofos reyes o filósofas reinas con las mismas oportunidades y capacidades, lógicamente, si no lo hemos planteado así. Lo que garantizaría en todo caso la justicia social sería el hecho de que a través de ese proceso de selección y de educación integral del individuo se pudiera alcanzar que cada individuo o cada función fuera desempeñada de la manera más perfecta posible. Por lo tanto, todas las funciones dadas en los distintos estratos deben ser realizadas con la máxima pericia y profesionalidad en todos los casos, tanto en la función de los artesanos como la función o campesinos, la función de los gobernantes y de la función de los guardianes. Cada uno, cada acción o cada profesión, por así decir, debe alcanzar la máxima perfección posible en función de la formación de cada uno y en función de la necesidad de conseguir una armonización de la sociedad y de su estructura. El filósofo del siglo XX, Karl Popper, identificó a Platón con una ideología, digamos, aproximada a lo que a lo que era en el siglo XX el fenómeno del comunismo, el resultado de la Revolución Soviética en la en Rusia. También ha sido asociado con Popper decía que representaba los ideales de las sociedades cerradas, que contraponían a las sociedades abiertas, que eran las sociedades democráticas. Pero eso es una manera, ya digo, un tanto reduccionista de interpretar la obra de Platón, porque no cabe entenderlo así, entre otras cosas porque en las sociedades comunistas no existe nada parecido a los filósofos reyes. Pero en cualquier caso, la filosofía de Platón sí ha sido, por supuesto, motivo de inspiración para otros modelos políticos, yo creo que mucho más aproximados, como por ejemplo, ya os lo decía, las misiones, por ejemplo, el fenómeno de las misiones del Paraguay en el contexto del Imperio Español, que ellos mismos, los jesuitas, reconocían que se habían inspirado en
la obra de Platón de una manera explícita para organizar esas misiones, con ese ideal, pero sustituyendo al filósofo rey precisamente por los propios jesuitas, que eran los que regentaban y regulaban la organización de esas misiones, cumpliendo con ese digamos planteamiento platónico, más que con el ideal de someter o explotar o imponer un sistema férreo antidemocrático en la sociedad, cosa que debe ser vista desde otros contextos que yo creo que no son los que corresponden a Platón, ni a sus intenciones, ni a su perspectiva.